Sí, genial, perfecto el audio, súper, qué bueno, qué bueno. ¿Se escucha bien? Escucho un piano por ¿Aló? ahí, escucho un piano por ahí. ¿Tú me escuchas, Sí, Anixon? sí, Ok, listo, ya lo cierro. se escucha un... Ajá, acá, exactamente, ahora sí vamos bien. Saludos, Daniela, Neidi, Roxana, Amaelis, un placer tenerlas acá con nosotros. Bueno, vamos a Saludos dar a inicio. todos. Sí, qué bien tenerte aquí, campeona. Es un placer poder compartir algo de valor con ustedes. Recuerden que la mentoría anterior trabajábamos mucho lo que era la conducta. Sí recuerdan esa mentoría, ¿no? Porque a partir de ahora vamos a dejar preguntas al final para que ustedes puedan reflexionar un poco más y puedan responderlas. Pueden tener un espacio de intimidad de ustedes con ustedes para dar respuestas a lo que a veces se nos hace complicado responder, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes siempre recuerden que en el link de la plataforma ustedes pueden ver las mentorías las veces que sea necesario hasta amplificar su entendimiento. También estamos dejando allí en línea las diapositivas que nosotros compartimos con ustedes. Ahí las pueden descargar totalmente para que las tengan como material de apoyo y eso les sirve para seguir reforzando. Ahí me confirman cómo se ve la pantalla, porfa. ¿Sí se ve la pantalla? Ok. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Perfecto. Bueno, ahí estoy viendo una manito, así que genial. Genial, Amaelis. Entonces, fíjense, nosotros lo que vamos a trabajar el día de hoy es el origen de las creencias, pero antes de entrar en ese contenido, es importante que hoy nos hagamos 3 preguntas antes de entrar en esa parte, y es identificar el momento en el que tú estás en este momento. La semana anterior trabajábamos referente a lo que era la inconsciencia de nuestros resultados. Nosotros somos inconscientes y es como decir que todos somos ignorantes, pero en diferentes cosas. Cuando tú cada vez te haces más consciente de en qué áreas eres más inconsciente y esa área es importante en tu vida, tú tienes que tomar acción, tú tienes que decidir, tienes que inmediatamente ejercer un plan para que tú puedas alinear y procurar hacerte consciente de lo que estás haciendo mal que no te hace avanzar. A veces estamos buscando la fórmula correcta para crecer, pero no comienza buscando algo allá afuera, comienza buscando algo dentro de ti, comienza buscando lo que haces mal, lo que haces que en este momento no te deja avanzar y que posiblemente todavía no lo has identificado. A los que no han visto la mentoría de la semana pasada, pues les invito a verla, es bastante corta, 45 minutos, y es súper importante, sobre todo para desarrollar la conducta correcta y que te hagas consciente de en qué áreas de crecimiento estás siendo inconsciente. Por eso acá nosotros esta pregunta siempre la vamos a hacer, es ¿dónde estabas tú? O sea, ¿en qué parte de tu crecimiento tú estabas? ¿En qué parte de tu crecimiento tú estabas antes de comenzar este proceso? Y luego, entonces... Ok, ahí estaba hablando Antonella. Ya desactivé el audio. Muy bien. Eso era todo, listo. Ahora sí estamos listos. Entonces, esta pregunta ¿dónde estabas? Es porque a veces la gente se la pasa viendo hacia adelante, dónde quiero ir, cuáles son las metas que quiero alcanzar, cuál es el resultado que yo quiero obtener. Sin embargo, no identifican en dónde estaban y posiblemente sientan que no están avanzando. Tú tienes que ir y hacer un proceso de introspección, de saber cuáles eran las cosas que tú estabas haciendo antes que en este momento tú no estás haciendo, porque eso te va a permitir ver que sí estás avanzando, tal vez no a la velocidad que tú quieres, tal vez no a la velocidad que tú anhelas para lograr ese resultado, pero es a la velocidad en la que tú puedes, digamos que, entender el proceso de crecimiento, de transformación que tú estás viviendo, que tú estás pasando. Porque imagínate que se te dé un proceso que tú no puedas asimilar, que tú no puedas, digamos que manejar. Va a ser muy difícil que crezcas con él. Entonces, en ese momento, tú vas a retroceder. Y por eso debes responder en el área en la que tú estás buscando una meta, ¿en qué área estabas tú en esa área?
¿Ok? Si estamos trabajando en la parte de repente de parejas, en la parte de finanzas, en la parte del crecimiento personal, del crecimiento profesional, de la espiritualidad, identifica en qué área estabas tú y luego responde en el tiempo específico. Hace un año, ¿en qué momento estaba en esa área? Hace 3, 5 años, ¿en qué estaba? Y hace 10 años, ¿en qué estaba? Porque cuando tú haces esas preguntas y las respondes en cada parte de los años, también tienes que responderlas después, pero a la inversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tus metas, hay algunas metas que las vas a cumplir en días, otras que van a tomar semanas y meses, algunas años y otras van a tomar décadas. Si tú eres un padre y tienes una meta específica de hacer que tus hijos sean personas con códigos de valores excelentes, pues eso te va a tomar más de 10 años, porque es la formación de un ser, es la formación de una persona, es compartir la educación para una persona. Y tienes que responder esas preguntas. La gente las vive esquivando y eso no los deja avanzar. Otra que siempre está presente es ¿dónde estás ahora? La gente dice, ay Dios, lo que pasa es que esta situación que estoy viviendo no me gusta. ¿Dónde estás en este momento? ¿De dónde estás partiendo tú? Tienes que identificar el punto de partida hacia esa meta y hacia ese objetivo, porque si tú no identificas en dónde estás, no vas a poder ver las bendiciones que tienes cerca de ti, no vas a poder ver las personas que tienes cerca de ti que te van a ayudar a llegar a ese resultado diferente que tú quieres alcanzar. Por no identificar en dónde estás, ni lo que tienes a tu alrededor, ni lo que tienes cerca, te pasas anhelando cosas que a veces están muy cerca de ti. Pero tenemos que detenernos un momento e identificar en dónde estamos ahora. Pero recuerda, responder ¿en dónde estabas? Porque si tú en este momento vas a responder aquí en esta pregunta que estás donde estabas ahora, quiere decir que tú aparentemente no has avanzado, no has crecido en nada. Sin embargo, sí has crecido en algo y has crecido en el tiempo de longevidad que tienes en este mundo, porque el tiempo no se detuvo. Te convertiste en una persona a la cual el tiempo le seguía pasando, por lo tanto seguías creciendo con la cantidad de tiempo vivido, pero no vivido como tú querías. Y tú tienes que tomar acción y definir hacia dónde vas. Escribir exactamente hacia qué lugar quiero ir yo. Escribirlo, porque el lugar al que tú quieres llegar, cuando llegues, tú vas a tener las ansias de llegar a otro lugar. Por eso hay metas a corto, mediano y largo plazo y es importante identificar cuál es la que yo quiero. Porque si yo me enfoco en una meta a largo plazo, queriendo ver resultados a corto plazo, eso te va a frustrar. Pero como no defines a dónde vas, tus acciones se van a posponer en el transcurrir del tiempo, porque tú sientes que no hay resultado. ¿Cuál es el resultado que tú estás buscando alcanzar en este momento? Si te das cuenta, aquí te coloco un reloj y te colocamos un calendario, porque los sueños dejan de ser sueños cuando tienen metas específicas. Los sueños dejan de ser sueños cuando tienen metas específicas. Quisiera que alguien me compartiera un sueño con meta específica, un sueño que podamos evolucionar un poco más, porque la gente vive soñando, vive deseando cosas, y bien dice el dicho que soñar es gratis, desear es gratis, pero no se comprometen a establecer una meta porque les da miedo que esa fecha llegue y que ellos no hayan alcanzado esa meta. Hay gente que le tiene miedo a no cumplir sus compromisos. Por eso tiene miedo de comprometerse, porque se visualiza que ese lugar a donde va a estar lleno de espinas y que no sabe si va a tener la fortaleza mental para poder sobrepasarlas. Hoy tenemos que trabajar el origen de las creencias, porque todos esos son origen de creencias que están en ti. Cuando tú decides a dónde vas, tú tienes que acompañar esa decisión y entender que en ese camino te van a suceder diferentes cosas que tú necesitas, pero que no quieres. En ese camino hacia donde tú vas, a ti te van a suceder cosas que tú necesitas, y vuelvo a repetirlo, pero que no las quieres, porque son situaciones que te van a exponer a aprender ciertas lecciones de vida
bajo una metodología que es incierta, porque es la metodología del universo, de Dios, que quiere enseñarte cosas que no sabes en este momento. Y a mí me tocó de diferentes formas. Una de las formas que me tocó a mí fue cuando llegué a Panamá y no encontraba trabajo. Yo me juzgaba a mí mismo porque yo no entendía por qué la gente no podía contratarme si yo me consideraba una persona llena de dotes y talentos y sabía que podía aportar gran conocimiento y valor a cualquier organización. Sin embargo, esa situación me obligó a yo buscar la manera de desarrollar mi potencial y crecer individualmente en otras áreas. Pero si yo hubiese encontrado un trabajo en ese momento, yo posiblemente no estuviera haciendo lo que hago ahora, que es el tema del crecimiento personal y el tema del liderazgo de las organizaciones que tenemos acá en casa, ¿no? Entonces, la metodología que aplica el universo, que aplica a Dios, es incierta. Tú no la conoces. Sin embargo, hay principios, fundamentos y leyes universales que han dejado diferentes mentores espirituales bajo los cuales nosotros podemos apoyar para poder entender esa metodología y poder alinearnos y con esa metodología trabajando a nuestro favor, pero entendiéndola sin cuestionarla, tú vas a fluir aunque te pase lo que tú no quieres. Aunque te pase lo que tú no quieres, porque vas a entender que son cosas, es parte de la metodología que tiene el universo para enseñarte y tú no la cuestionas, simplemente la aceptas como un designio de Dios, como un designio de ese poder en lo que tú creas que te quiere enseñar algo. Y cuando tú procuras buscar el aprendizaje en todas tus áreas, va a ser inevitable que tú crezcas, ¿ok? Por eso, ¿a dónde vas? Tiene que estar claro, específico y con fechas exactas. ¿Hay alguna persona que en este momento sepa a dónde va con una fecha exacta? De los que están acá conectados, ¿quién en este momento sabe a dónde va? ¿Y quién tiene una fecha exacta de cumplimiento hacia ese lugar en donde va? Quiero que levanten la mano y sin miedo, porque ¿saben qué? Si ustedes no lo saben, ustedes están en el lugar correcto. Si ustedes no saben esa información, ustedes están en el lugar correcto, porque tú tienes que procurar responder eso. Tú tienes que procurar responder cuando tu sueño va a dejar de ser un sueño. Y eso es a partir del momento en el que tú le colocas una meta. Si hay alguien que tenga, por favor, quiero que lo comparta con nosotros. Si tiene un sueño, algún sueño, a ver si hay alguien que lo pueda compartir. No todos a la vez. Pues genial, genial, genial. Porque ahora quiero que te des el espacio para escribir de forma específica, sin miedo. Y cuando te digo bien, sin miedo, es escribir de forma específica eso que tú quieres alcanzar, eso que tú quieres lograr. Porque, Ok, Anixon, ¿puedo hablar? Sí, te escucho. Porque estabas diciendo que, bueno, que no todos a la vez. Yo tengo miedo, pero yo me lanzo. Hágale. Bueno, quería compartir con ustedes primeramente un taller que hice la semana pasada de crecimiento personal, donde habla precisamente lo que estás hablando ahorita, la referencia que hiciste hacia el miedo. Entonces, quiero darte las gracias en esta oportunidad por ser mi mentor. Y bueno, sé que soy tal vez una de las más desordenadas de tus discípulas, pero tú sabes que ando siempre haciendo algo, ando siempre en esa búsqueda, ¿no? Entonces, este taller se llamaba Quitémosle el poder al miedo, ¿no? Y escuchando cada una de las historias de las personas que estaban allí, me di cuenta que yo soy yo era la menos miedosa del grupo. Entonces yo decía, pero yo también tengo mis miedos, ¿no? Y eso es normal, sentir miedo. Entonces, poniéndolo a mi campo de la música, cuando yo estoy enseñando a mis alumnos a que no sientan miedo, eh, les enseño a trabajar eso como una energía, ¿no? De lo que estábamos hablando la otra vez. Era transformar ese sentimiento, transformarlo tomando acción y la tomadera de acción. Entonces hubo un momento que yo dije, pero es que tengo que ponerlo en práctica para mí en mi vida.
Entonces, de las maneras que nos mandaron a hacer unos ejercicios y unas cosas específicas, me di cuenta que yo realmente soy un poco osada. Por ejemplo, en el caso, voy a responder ahorita, ¿a dónde estaba? Estaba en Venezuela. Y yo dije, me voy porque me voy porque me voy. Y yo llegué aquí con $125 en el bolsillo y yo no sabía dónde carajo me iba a quedar, yo no sabía dónde iba a dormir. Yo dije, si es posible, estaré en el aeropuerto 3 días. No sé dónde voy a llegar, pero yo me voy. O sea, tomé una acción, tomé un plan de acción. Eh, Uno de los sueños que tuve fue trabajar en la Academia Yamaha dando clases de música, porque empezar uno solo a hacer un nombre era bien difícil. Yo necesitaba como un respaldo y necesito aprender más cosas, lo que estaba diciendo la otra vez, a ejecutar un instrumento, no de oído, pero ya con los conocimientos básicos que tengo de música. Ok, Ahora bien, eh, uno de los sueños en estos días, eh, ¿dónde estoy ahora? Te lo puedo responder. ajá, ¿dónde estás ahora? Ahorita acabo de hacer un contrato para mudarme, por fin, yo sola, como quien dice. Bueno, voy a tener un roommate que me va a ayudar a pagar y bueno, pero Ok, el hecho de haberme lanzado, yo empecé porque la plata que tenía era para renovar mis papeles y yo dije, pero puse en práctica lo que tú me hablaste y lo que vi en este taller y yo dije, ¿cuál es el miedo si yo sigo produciendo plata? Yo sigo haciéndolo. Bueno, el miedo es que estamos el COVID y entonces he seguido viendo videos y cosas de crecimiento donde el miedo, si me enfoco en el miedo mental, ese estado me va a dejar ahí atrapada y no voy a salir a hacerlo nunca. Hoy lo estoy haciendo, tengo la ilusión de que, wow, por fin voy a adornar un sitio para mi descanso, para mí, pero ya va, la responsabilidad que esto lleva. ok, pero, ajá, la Entonces me pregunta, dije, pero es que no puedes seguir con miedo, tienes que hacerlo y manejar tu mente de que vas a poder poner esa responsabilidad y que vas a lograr más cosas. claro, mira, es que es importante tu ejemplo, Tahití, porque todo eso que tú compartes no te pasa solamente a ti, le pasa a muchos. El punto Ajá, es que el plan de acción es el que va a hacer que tu miedo sea muy pequeño. Por ejemplo, si tú tienes un plan de acción para facturar y elevar tus ingresos de manera específica, tu miedo se vuelve muy pequeño. ¿Por qué? Porque ya tú sabes lo que tienes que hacer todos los días y como sabes que tú lo estás haciendo, tu miedo desaparece, porque tú sabes que estás tomando acción. El problema es que el miedo se manifiesta cuando la gente no tiene un plan de acción y va de manera incierta y tampoco busca desarrollar un plan de acción para esas metas. Por ejemplo, supongamos que tú quieres pagar $2,000 de alquiler y por darte un ujú, ejemplo, a final de mes, si tú sabes que estás haciendo cosas que en la proyección de mes van a ir incrementando tus ingresos, tú no vas a sentir miedo. Pero claro. si tú en este momento no estás haciendo nada que te proyecte a ti mentalmente para poder introducir tus servicios y elevar tu capacidad de ingresos, tú vas a sentir miedo porque te estás visualizando que cuando llegue ese mismo día vas a estar haciendo lo mismo. Entonces, el plan de acción es importante y la evaluación de resultados, pues más todavía que el plan de acción, porque la evaluación de resultados te permite perfeccionar el plan de acción que comienza en diciembre o comienza cuando tú comienzas el proceso. Pero cuando tú te haces consciente de ese plan de acción, tú vas a ir haciendo mejoras cada vez que evalúas el resultado. Porque si enero de repente tenías una proyección de facturación de 1,500 y facturaste 500, evaluar ese resultado te permite tomar Ajá, acciones diferentes para que en febrero hagamos acciones específicas que nos den una proyección de más facturación. Si de repente las hago y no me da el resultado esperado, evalúo otra vez resultados y aplico en marzo. Y así sucesivamente, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor dentro de los primeros 6 meses tú no generaste los resultados, pero ese ensayo y error constante de evaluación de resultados bajo un plan específico que se está haciendo mensualmente, te permite al sexto mes tomar decisiones inteligentes, porque ok. ya has probado muchas cosas apoyado en la evaluación de resultados.
Pero ¿qué pasa? Nosotros, la mayoría de las personas no lleva un registro de metas, no lleva un registro de cumplimiento de sus acciones. Hay gente que ni siquiera sabe. Ojo, entonces es allí, ¿no? Y no tú, no solamente tú, yo también me declaro culpable, en su momento lo hice, pero ahora que entendí que todo lo que puedes vigilar, todo aquello a lo que le puedes hacer seguimiento, crece más rápido. Ejemplo sencillo, ¿por qué tú crees que en las obras de construcción siempre a las personas hay un supervisor de obra? ¿Por qué crees que en los bancos hay un supervisor? ¿Por qué crees que en las empresas hay un supervisor? Porque la gente, las cosas o cualquier situación, cuando se vigila, tú la puedes hacer crecer. Pero cuando la dejas a la deriva, es muy difícil hacer crecer algo que no conoces. Y la mayoría de las personas mágicamente cree que sus metas se van a alcanzar solas, sin medirlas, sin hacerle seguimientos, sin escribirlas, sin evaluar resultados. Y llegamos al final de año y es que, oye, es que el año del COVID estuvo duro. Pero mientras el año del COVID estuvo así para muchos, para otros estuvo bien bendecido y abundante. Sí. Entonces es ahí donde tú te preguntas, ok, ¿será que fue solamente para mí? ¿O será que estas personas están haciendo cosas diferentes? ¿O será que de repente yo no estoy haciendo lo que me comprometí a hacer? Entonces, todas esas preguntas es importante que se respondan progresivamente, porque si tú no las respondes, el resultado te lo va a responder. Si tú no respondes conscientemente, tu resultado va a evidenciar tus acciones, porque va a llegar el momento a fin de año en el que no estoy generando los recursos. Entonces, el resultado está evidenciando que no hiciste lo que te comprometiste a hacer. Y vamos a echarle la culpa a un tercero. Entonces, es importante eso, tener una meta con objetivo específico. Ahora, todas esas metas se apoyan en creencias. Y el origen de las creencias es el que nosotros venimos a desarrollar el día de hoy. Porque todo tiene un origen. Y las creencias también lo tienen. Y acá no venimos a hablar de religión, pero venimos a hablar de creencias en términos generales. Porque todas las creencias que tú tienes se van creando a través de 5 cosas. Ojo, a lo mejor hay más, sin embargo yo seleccioné solamente 5 formas bajo las cuales el ser humano genera sus creencias. Y la primera es el ambiente que las rodea. Albert Einstein decía, pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieren de los prejuicios de su propio medio social. Y la mayoría de los individuos ni siquiera llegan a formar tales opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando tú naces bajo cierto entorno social, tú terminas pensando como ese entorno social, aunque tú no quieras, aunque los resultados que te den no te gusten. Pero vamos a terminar pensando de la misma forma del entorno social en el que nosotros nos desarrollemos, nos crecemos. ¿Ok? Entonces, allí nacen muchas creencias de muchas personas y lamentablemente no son las únicas porque hay otras que tienes la oportunidad de transformarlas. Sin embargo, hay gente que se queda con esas creencias del ambiente que lo rodea y nunca logra salir. Por ejemplo, los guetos, si te das cuenta, el papá le hereda la casa a su hijo y su hijo dice, bueno, yo tengo que vivir en esta casa. Y el hijo tiene hijos y luego la casa pasa al hijo de los hijos, al hijo de los hijos, al hijo de los hijos. Y se vuelve un patrón quedarse allí, porque ese fue el ambiente que los rodeó. Y siempre están las mismas personas en ese gueto, bajo la misma condición social, bajo el mismo estándar de resultados, porque el ambiente se vuelve promedio. Es por eso que cuando los millonarios sobresalen de ciertos entornos sociales, no pueden quedarse viviendo allí, porque las creencias que rodean ese ambiente no se alinean con lo que él está haciendo. Y él obviamente siente la necesidad de moverse hacia un entorno, hacia un ambiente donde sus hijos, donde su generación pueda desarrollar unas creencias más empoderadoras que las creencias con las que él se desarrolló. ¿Ok? Entonces, la primera es el ambiente que los rodeas. La segunda es los acontecimientos. Pueden ser acontecimientos grandes o pequeños. Algún acontecimiento inolvidable en tu vida a ti te marcó. Grande o pequeño, bien sea a nivel de relaciones, bien sea a nivel de emprendimiento, bien sea a nivel de estudio,
pero hay acontecimientos que en ti generan una creencia. Hay personas que a través de los acontecimientos de otros aprenden. Incluso dicen, lo que pasa es que yo no voy a hacer eso porque muchas personas lo hicieron y les fue mal y yo no quiero que me vaya mal a mí. Ese acontecimiento pequeño para una persona externa, tú lo haces tuyo. Y hay acontecimientos que tú tienes, por lo menos muchas personas que emigraron del mundo y les fue mal y luego no quieren migrar más porque dicen que migrar no es fácil. Entonces, un acontecimiento grande o pequeño genera una creencia y esa creencia se puede transformar, pero es importante que identifiques qué creencias estás desarrollando tú, qué creencias tienes tú en este momento que te limitan y qué creencias te empoderan. La otra es que el conocimiento también genera creencias. Yo transformé el 90% de mis creencias a través del estudio, a través de la preparación, porque las creencias que afianzan en mi vida en este momento, pues yo quiero que sepas que el 90% de ellas no nacieron conmigo. Las aprendí, porque el conocimiento te permite generar creencias. Una experiencia directa es una forma de conocimiento. Cuando tú experimentas algo, tú puedes generar una experiencia porque ese conocimiento se queda contigo. La lectura es una de ellos. Tú agarras un libro, lo lees y puedes hacer que esas experiencias sean tuyas y esa creencia se quede contigo a través del conocimiento que el autor comparte contigo. Las películas, si ustedes ven biografías o ven películas de cualquier índole, las películas también generan creencias en tu vida, porque las películas están cargadas de historias, de emociones, con las cuales tú vas a conectar porque el mundo de Hollywood las hace para conectar contigo. También estudios específicos en ciertas áreas te generan creencias. Si tú estás desarrollando una expertise en algún área, eso te va a generar una creencia porque te vas a dedicar a estudiar a personas que tengan resultados diferentes y específicos que tú no tienes. Este estudio específicos, que es para generar creencias, es donde tú te buscas las biografías de esas personas que han alcanzado el éxito y empiezas a estudiar los patrones de acciones que ellos hicieron. Ellos tienen ciertas características y es que todos, cada uno de ellos tiene una gran historia. Y esas historias que ellos tienen, muchas veces, esas historias que ellos tienen están cargadas de emociones y de experiencias que son propias, pero también que son de los demás. Y en ese momento ellos se hacen conscientes y empiezan a aprender porque no se quieren quedar con esos resultados. Y como no se quieren quedar con esos resultados, empiezo a estudiar de manera específica cómo funciona mi mente, cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona Dios, cómo funciona todo en el mundo. Y empiezo a entender por qué el resultado que yo tengo es coherente con las acciones que yo estoy haciendo. Ahora, la tercera manera la cuarta manera es que tus resultados anteriores generan experiencias. Si tú lograste ser un emprendedor o de repente tuviste alguna experiencia laboral, eso te genera una experiencia en tu vida. Identifica dónde estabas, ya que ese resultado anterior está generando una creencia en ti. Fíjense, la semana anterior nosotros trabajábamos la inconsciencia de tus resultados y les explicaba que cuando tú estableces una meta, esa meta ya tiene una experiencia. La experiencia puede ser tuya a través de una experiencia vivida o puede ser de alguien más a través de una experiencia de algún mentor o de alguna persona que tú tengas como referencia para tu crecimiento. Entonces, tu resultado anterior en el área en la que tú estás procurando desarrollarte, ¿te limita o te empodera? ¿Y por qué te limita o te empodera? Porque hay mujeres que dicen, y hay hombres también que dicen, hay mujeres que dicen, lo que pasa es que los hombres son unos perros. Y hay hombres que dicen, lo que pasa es que las mujeres son mentirosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Están apoyando su comentario en creencias a través de un resultado que ellos tuvieron en experiencias pasadas. Y eso llevándotelo al tema de la relación. Hay gente que trabaja de secretario o de asistente, secretaria o de asistente, y tienen una mala experiencia con el jefe y dicen,
yo no voy a trabajar más como secretaria porque ese jefe que yo tuve, ¿qué va? No lo aguanto. Entonces generas una creencia a través de un resultado anterior. El resultado negativo no define a la persona. Lo que tú haces con el resultado que tú tienes, claro que sí define una creencia. Porque muchas personas tuvieron una experiencia en su vida negativa y por eso ya no se dieron la oportunidad de seguir viviendo más. Hay personas que tuvieron una experiencia negativa en su vida y decidieron cerrarse absolutamente a todo, a un sinfín de oportunidades que les hubiese permitido, digamos que aprender mucho más. Pero como no le dieron el significado de aprendizaje, sino de que fue esto malo y todo lo que viene y que se parezca a esto también va a ser malo, se cerraron. Pero ese resultado negativo no define la situación. Lo que hagas con ese resultado negativo va a definir realmente si tú vas a crecer y vas a avanzar. La última es que las personas viven generando resultados con su imaginación. Imaginan un acontecimiento que nunca ha pasado. Como lo decía Tahití en el ejemplo, ella imaginaba que de repente no iba a tener para pagar. Pero ¿por qué tenemos que imaginarnos el resultado negativo? ¿Por qué no imaginar que vamos a tener un contrato millonario y que el dinero no va a ser un problema? Porque la mente está para protegerte. La naturaleza de tu mente es mantenerte con vida, que tú gastes la menor cantidad de energía. Y cuando tú te involucras con algo que desconoces, tu mente lo primero que va a hacer es que te visualices un resultado negativo para que tú te protejas. Sin embargo, cuando tú entiendes cómo funciona tu mente, tú también te das cuenta que es un mecanismo de defensa para mantenerte a salvo, para mantenerte en una zona de confort, pero no para hacerte avanzar. Imaginas un acontecimiento negativo el 90% de las veces. El 90% de las veces las personas promedio visualizan el resultado negativo de lo que puede pasar y lo sienten, lo ven. Por eso se materializa en sus vidas. La mente no entiende de realidades. La mente no sabe si tú estás experimentando una experiencia real o solamente la estás imaginando. Ejemplo de esto, cuando tú tienes un sueño, tú puedes estar sudando aunque el aire esté encendido. Tú puedes estar gritando de verdad, aunque solo es un sueño, porque tu cuerpo empieza a vivir todo eso que tú imaginas en tu mente. Tu mente no entiende de realidades y normalmente siempre se visualiza en el resultado negativo. En su mayoría, apoya tus creencias apoyado en experiencias y acontecimientos que aún no pasan. La mente no entiende de realidades y en su mayoría apoya tus creencias en experiencias y acontecimientos que aún no pasan. Experimentas los resultados por anticipado de cosas que no han pasado. Cuando nosotros iniciamos el año, mandamos el contrato de coaching a 17 personas porque hicimos un reset y colocamos cláusulas bien puntuales en las que nos comprometíamos a darle mucho más a los clientes. Pero hay una cláusula que dice que si tú no cancelas, si tú no informas algún acontecimiento que puedas tener, tú vas a tener una multa por incumplimiento de contrato. Y hay gente que lo primero que se visualiza es, no, pero si yo no puedo cumplir el contrato, me van a poner una multa. Porque se visualiza el resultado negativo de algo que no ha pasado y dicen, no, mejor yo no firmo ese contrato porque yo sé que me voy a retrasar y me van a poner una multa. Porque él se visualizó, él vivió, él sintió que se iba a retrasar, él sintió que no iba a tener para pagar. Y por eso decidió no firmar el contrato. Y yo le dije, si tú visualizas que no vas a tener para pagar, yo quiero que sepas que no firmes el contrato. Yo te apoyo en que no firmes el contrato, pero también tengo que decirte algo. Esa es la primera señal de que tú debes trabajar en tu crecimiento personal, porque lo primero que te visualizas cuando se te presenta una oportunidad es voy a perder. A la mayoría de las personas cuando les hablan de inversión, lo primero que dice, ¿y eso es seguro?
porque se está visualizando que eso es malo, que eso es inseguro. ¿Apoyado en qué? En creencias pasadas, a veces de ellos o a veces de otras personas, y en la visualización negativa de algo que no ha pasado. Cuando tú te educas, la visualización negativa cada vez se va reduciendo mucho más, porque tú estás entendiendo leyes, principios, fundamentos universales de cualquier oportunidad que a ti se te presente. Y cuando te comparten algo, tú lo primero que vas a hacer es analizarlo, pero desde la creencia que tú estás generando en tu vida, no desde la creencia que tú heredaste de la sociedad, de papá, de mamá, sino de las creencias que tú estás desarrollando por cuenta propia. Por eso, experimentar resultados por anticipado funciona para que generes un resultado maravilloso, pero también para que te quedes en esa zona de confort y no des ese paso adicional que te va a sacar de allí de donde estás. Quiero que sepas que ya estas hojas son para ti cuando descargues el PDF. Es importante que hagas este ejercicio y debes escribir las 5 creencias que te limitaron en el pasado. Debes escribir las 5 creencias que te limitaron en el pasado. Si tú no identificas estas creencias, tú todavía no has identificado por qué tienes el resultado que hoy en día predomina en tu vida. Si tú no identificas estas 5 creencias que te limitaron en el pasado, tú estás siendo inconsciente de tus resultados. Este ejercicio yo lo hice, ¿y saben por qué lo hice? Porque cada vez que yo veo estas 5 creencias que limitaron mi pasado, las veo en mis familiares, en amigos que antes estaban conmigo, y entendí cómo después que yo cambié esas creencias que me limitaron en el pasado, mis resultados todos empezaron a cambiar. Y hay creencias que yo tenía que todavía las sigo viendo en entornos que están muy cerca de mí porque hermanos, papá, familia, todavía tienen esas creencias. Sin embargo, son de ellos porque ellos las adoptaron y no decidieron transformarlas. Simplemente decidieron aceptarlas. Yo cuando las identifiqué, yo las veo y están claramente las creencias que yo tenía en el pasado son las creencias de mi entorno social, creencias experimentadas mías y de otros, creencias familiares, creencias de acontecimientos y creencias de visualización negativa que yo experimentaba. Por eso es importante este ejercicio, las 5 creencias que te limitaron en el pasado. La otra es, debes escribir 5 creencias que te limitan en este momento. Que te limitan en este momento. Todo el mundo tiene creencias limitantes. Todo el mundo tiene creencias limitantes. ¿Y por qué se los digo con tanta seguridad? Porque el resultado que tiene esa persona tiene un límite. Hay gente que es muy soñadora y claro que sí, pero también sus sueños tienen un límite. Ejemplo claro, antes el sueño del hombre era llegar a la luna. Luego que llegó a la luna, ahora tenemos a un Elon Musk que está procurando llegar a Marte y hacer una civilización en Marte. Luego, pero su límite está en Marte. Ya después, cuando él llega a Marte, él va a decir, ahora yo quiero llegar a un planeta que ni siquiera conocemos. Entonces, después que llegue a ese otro planeta, va a querer llegar a otro y a otro y a otro, porque siempre tú te vas a colocar límites más altos. El problema es que la gente tiene metas y sueños muy pequeños porque las están apoyando en creencias que no empoderan, sino que limitan. En creencias que no empoderan, sino que limitan. Ahora, este ejercicio es para que tú las escribas esas 5 creencias que te limitan en este momento. Y luego vas a hacer otro ejercicio apoyado con las metas que tú quieres alcanzar y vas a escribir las 5 creencias positivas que te sirven para alcanzar las metas que tú estás deseando en tu vida. Debes escribir las 5 creencias positivas que te sirven para alcanzar esa meta que deseas en tu vida. Y este es como generar el nuevo sistema de creencias que a mí me va a empoderar y no me va a limitar. Si la gente te dice, no, lo que pasa es que tú no puedes hacer eso,
esa persona que te dice eso tiene una creencia limitante. Recuerdo que cuando yo comencé uno de los proyectos, que es el proyecto del baile, un colega con el que yo vivía, que él era vendedor, él me decía, Anison, lo que pasa es que en Panamá producir $5,000 al mes es muy difícil. Y con el baile, muy difícil. Sin embargo, esa era la creencia que él tenía. Cuando yo hice este ejercicio, yo decidí, ¿ok?, poner esa creencia aquí, porque era una creencia que a mí me limitaba en ese momento. Ok, yo puse una creencia de facturar con el baile $5,000 al mes, en ese momento. Yo hablando de hace 4 años. Y luego puse acá la creencia que decía, con el baile se pueden facturar más de $1 millón al mes. ¿Y por qué? Porque hay organizaciones con baile que lo hacen. Ejemplo de eso, la organización de Zumba es una organización de baile que produce más de $1 millón al mes. Incluso la organización en este momento cuesta $500 millones. Y es una organización de baile. ¿Cuál es la diferencia? Él tenía una creencia empoderadora que limitaba. La creencia no era de él. Yo la hice mía y tenía esa creencia en ese momento que ni siquiera $5,000 podía hacer. Ahora mi creencia es totalmente diferente y yo tengo una creencia positiva que me empodera. Ahora, trabajo con un plan de acción para poder llegar a metas muy, muy altas, porque si tú te pones una meta muy alta y de repente no le llegas, por lo menos quedaste en otro nivel de estándar. Pero si tú colocas una meta muy bajita, tu nivel de acción va a ser proporcional al tamaño de tu meta. Tu nivel de acción referente a tu meta va a ser proporcional al tamaño de tu meta. Si tu meta es grande, tú vas a accionar en grande. Si tu meta es pequeña, tú vas a tomar acciones pequeñas. Es mucho más fácil tener una meta grande y cumplirla que tener una meta pequeña y cumplirla. Porque las metas pequeñas a ti no te quitan el sueño. Las metas pequeñas a ti realmente te mantienen en zona de confort. No te pones una meta más grande porque dudas de tus habilidades y de tu capacidad, porque no te has hecho consciente de qué poder tú tienes en este mundo. Por eso, chicos, es importante que respondan estas últimas 3 láminas: las creencias que te limitaron en el pasado, las creencias que te limitan en este momento y las creencias que tú decides adoptar para alcanzar esas metas y deseos que tú sueñas en tu vida. Hay gente que dice, lo que pasa es que yo no puedo pagar un contrato de coaching. Yo les voy a decir que la mejor inversión que yo hice en mi vida fue invertir en un coach. Porque el coach, a través de su acompañamiento y de su mentoría, yo pasé a facturar de $250 al mes, con la organización del baile en ese momento a facturar por encima de $7,000, $8,000 al mes. Por encima de $7,000 a $8,000 al mes con baile. Algo que la gente todavía no se cree. Nosotros lo hicimos apoyados en guías, en mentores y procurando siempre invertir en nosotros y entender todas estas leyes y adoptando las creencias que realmente nos empoderan. Seguimos trabajando con mucha diligencia, con mucha eficacia, procurando compartir, procurando agregar valor. Desde aquí, pues un placer. Desde acá es un placer para mí siempre compartirles algo que ustedes puedan poner en práctica. Dediquen tiempo a responder esas preguntas y créanme que van a encontrar respuestas que a ustedes les va a permitir crecer mucho, mucho más. Si se dan cuenta, en este momento solo vemos 9 personas. Y fíjense que son las personas correctas, las personas que deben estar, porque son las personas que están interesadas y que tienen como prioridad su crecimiento. Esta es una cita que tenemos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Si tienen alguna pregunta, este es el momento correcto. Recuerden que voy a dejar la grabación y voy a dejar las diapositivas en la plataforma para que ustedes las puedan descargar. También están las diapositivas de los otros entrenamientos. Si quieres mantener un poquitico más la relación de lo que estamos trabajando hoy, debes ir, ver los videos y descargar el material. ¿Quién tiene alguna pregunta en este momento? Yo, Daniela. Cuéntanos, Daniela. Anixon, por ejemplo, hay creencias que yo he logrado identificar, creencias del pasado y
apuesto a decir que hay creencias actuales, ¿no? Pero yo pienso que sigo teniendo creencias que, como su nombre lo dice, son creencias, creo en eso y de eso me afianzo, ¿no? Que son inconscientes para mí, que yo no soy consciente de que las sigo practicando, que sigo cometiendo el mismo error, por decirlo de alguna manera, y por ende no alcanzo el resultado en esa área. Entonces, mi pregunta es, cómo se identifican esas creencias o cómo hacernos conscientes de esas creencias que no sabemos que aún las mantenemos del pasado y aún que estemos trabajando el crecimiento personal, no lo logramos ver? Claro. Bueno, la respuesta parece más difícil que la pregunta, pero la respuesta es mucho más evidente, porque lo que te permite ver esa creencia, identificar esa creencia, es el resultado. Es el resultado. Y te voy a hacer el ejemplo clarito. Llego con un emprendedor y el emprendedor factura $20,000 al año. Y yo le pregunto, ¿por qué no facturas más? Adivina qué es lo que viene ahí. ¿Con qué crees que el emprendedor me responde? Porque no puedo, dice. Esa es una creencia limitante. ¿Y por qué más? Le pregunto yo. Porque lo que pasa es que aquí el trámite de los documentos es muy difícil. Otra creencia limitante. ¿Y por qué más? No, lo que pasa es que el rubro en el que yo estoy no está ahorita en demanda. Otra creencia limitante más. Cuando tú ves el resultado y preguntas el por qué de frente, tú vas a empezar a exponer las creencias limitantes en ese momento. Entonces, tú tienes unas referencias de creencias. ¿Cómo las transformas? Identifica primero qué es lo que te limita. Dame algún ejemplo de algún área en la que tú estabas intentando alcanzar algún resultado. ¿Algún área? Primero el área. El área finanzas. Ok, finanzas. Si yo te pregunto en este momento. Tú explicaste que no podíamos trabajar finanzas si lo que queríamos era hacer dinero. Claro. Producir. Claro, totalmente. Porque ¿cómo trabajas tú unas finanzas que no tienes? Por ejemplo, ¿cómo administras un dinero a mí se me ha hecho difícil en este país generar dinero como quizás en Venezuela en su momento lo hice a través de emprendimiento, a través de un negocio, aunque en mi familia la creencia, por ejemplo, yo identifiqué que papá, mamá, tíos, era gradúate, cásate, ten tu familia pero o sea, no son de negocios. ¿Me explico? Y yo dije, claro, ¿por qué? O sea, era como promedio, ¿sabes? Entonces dije, claro. esa es una creencia limitante, pero se me ha hecho difícil porque lo he intentado, pero yo me imagino que se cruzan otras creencias y otros factores que hacen que consiga el resultado como que a medias, no a la meta que quiero. Claro. Es que la pregunta clave, Daniela, cuando tú te preguntas ¿por qué no he facturado más? La respuesta clara es porque lo que tú haces en este momento no se intercambia en el mercado por una mayor cantidad de dinero. ¿Ok? No se intercambia en el mercado por alguna cantidad de dinero. Y te cuento mi ejemplo. Antes de yo conocer el crecimiento personal y todas estas cosas, mi situación en Panamá era igual o peor que la tuya. Yo intenté introducir mi servicio del baile cobrando $5 al mes. Nadie me llamó, nadie me contrató. Y yo decía, es que aquí es muy difícil. Es que aquí, porque Panamá realmente no es que es difícil, es que tú tienes que entender cómo es el mercado en Panamá. Por eso tú haces un estudio de cómo es el perfil, cómo es el consumidor del país en el que tú estás. Pero ese es desarrollar una expertise. Entonces, tú te pones a estudiar a tu cliente y luego que te pones a estudiar a tu cliente, tú tienes que decidir qué le puedo vender a ese cliente. La gente, ¿qué es lo que hace? Dice, yo creo que esta agua se puede vender. Listo, vamos a embotellarla. Ahora vamos a vendérsela. ¿Y a quién se la vendemos? Resulta que se la vendiste a un man que no compra agua embotellada porque en Panamá el agua sale de chorro y le gusta el agua de chorro, el agua de tubo. Entonces tú hiciste un negocio y dices, no, es que el negocio fue malo. No fue malo. Lo que pasa es que la forma en crear negocios, recuerden que hay leyes, principios y fundamentos. Tú la hiciste bajo tus principios y tus fundamentos. Pero hay leyes, principios y fundamentos de éxito que te acortan el camino. Te pregunto,
¿Tú lo has intentado con algún especialista en desarrollar una expertise? ¿Cuánto tiempo tienes con esa persona haciéndolo? Esa persona que se está desarrollando contigo tiene el resultado que tú quieres alcanzar en el futuro. ¿En qué, o sea, qué creencias apoya esa persona para tener ese resultado? Porque en Argentina también hay gente que está haciendo dinero con negocios y con cosas. ¿Cuáles son las creencias que ellos tuvieron y cuáles son las que predominan en ti? Porque de allí parte el resultado. Entonces, cuando empezamos a responder, es que esto y esto, anota esas creencias y luego te vas a esa persona que sí logró el resultado y te vas a dar cuenta que no tiene las mismas creencias que tú. La creencia es importantísima. Incluso trabajamos desarrollando la mentalidad, porque la creencia no es algo que yo te voy a decir. No, lo que pasa es que, un ejemplo sencillo, hay gente que da clases de baile como yo, pero no cobra como yo. Y yo les digo, lo que pasa es que yo creo que mi tiempo cuesta por encima de $200. ¿Tú lo crees y lo sientes? No, yo no creo eso. Obviamente, ¿quién te lo va a pagar? Entonces, lo que tú creas y tú sientas, eso es lo que tú vas a experimentar allá afuera. Si tu sentimiento es negativo, entonces son cosas que tienes que trabajar con hábitos y con acciones específicas y mantenerte. ¿Cuánto tiempo? Tú dime cuánto tiempo vas a trabajar en tus sueños. Yo dije que iba a trabajar el tiempo que fuese necesario. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar mi vida a esto todo el tiempo. Porque el trabajo es un juego para mí. Y no solamente para mí, para la gente que encuentra una pasión, el trabajo se convierte en un juego. Bueno, y ahora que dices eso, Anixon, precisamente me costó, pero yo dije, si ese es mi sueño y es lo que quiero, también tiene que ser el tiempo que sea necesario. Claro, lo de capacitarme, lo de identificar todas estas cosas, no lo hacía antes. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estoy ahora? Y ahora es un proceso, ¿no? Que ese es el proceso que a veces todos le tememos y queremos todo rápido. Por otro lado, mientras yo hago toda la preparación de eso que quiero, de alcanzar mi sueño o de verme como quiero, verme a nivel de trabajo, que es ese trabajo que es un juego, que es una pasión, que me divierte y no me cansa, en vez de, son como unas vacaciones el trabajo, tengo que buscar la manera también de hacer dinero para sustentarme en ese tiempo. Claro. Entonces dije, bueno, tengo que buscar un emprendimiento y ahora estoy en ese estudio de mercado, de ver la necesidad del mercado actual en Argentina, por supuesto, identificar mi buyer persona, a quién va dirigido y atacar por allí. Bueno, excelente, porque ya por lo menos tienes una noción de por dónde comenzar, así que solo es tomar acción. Cuando tú ves las biografías, señores, vean biografías, las biografías se empoderan, porque todas las biografías estaban en el lugar muy por debajo desde el que tú estás comenzando, Daniela. La mayoría de las biografías de éxitos comenzaron en un lugar por debajo de donde tú estás comenzando para alcanzar tus sueños. Entonces, es ahí donde tú te dices, ok, espérate, es que la gente, tú ves la historia de Oprah, por darle algún ejemplo, si no conocen la historia de Oprah, busquen en la historia de Oprah. Tú estás en mejores condiciones que Oprah. Y Oprah en este momento, pues es la mujer mejor pagada del mundo. Estás en mejores condiciones que Oprah en su momento. Ahora, debes hacer de manera consistente algunas cosas, aunque no te gusten, para llegar a lo que sí te va a gustar. Si alguien tiene alguna otra pregunta referente a eso. Bueno, la semana que viene vamos a trabajar la mentoría del mes. Va a ser la mentoría y vamos a desarrollar una ley que es la ley de la conciencia. A desarrollar la ley de la conciencia. Esa mentoría dura un poco más porque el contenido es bien denso. Voy a procurar pasarles unas láminas antes para que las puedan ver y poder entrar con una mayor capacidad de entendimiento. Pero bueno, chicos, estamos listos. Bendiciones para ustedes. Ahí estamos chateando en el grupo y me comentan qué les pareció la mentoría del día de hoy. Bendiciones para todos y no hay más preguntas. Súper, Daniela. Hasta luego, Patricia, Roxana, Amaelis, Taití, Neiri, Yaisiyet, señor José, Daniela y señor Alex. Un placer estar acá con ustedes. Bendiciones. Se les quiere.